noches para todos, con esta música, con la alegría, con el gozo que Dios nos da, con la bendición que Dios le da a su pueblo. Es que en esta noche le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Estamos aquí desde el corazón del barrio San Fernando, compartiendo con ustedes música, canciones, oraciones y la palabra de Dios. Y bueno, qué bendiciones tener al Señor en este tiempo. Qué bendición es ser creyente. Ahora sí que más que nunca estamos regocijándonos en esta fe que Dios nos ha dado, que salva y que verdaderamente hoy sí que estamos más que convencidos que la respuesta divina viene de Dios para esta tierra, para este mundo y para todos los hombres. Por eso, bienvenidos a todos los que son creyentes, nuestros hermanos en Cristo, que pertenecen a esta bendecida congregación de acá del barrio San Fernando, y también a las personas nuevas que en el otro programa anterior se conectaron para darnos el testimonio de que se estaban uniendo a nuestros programas por la vía esta de Facebook, de internet. Así que bueno, agradecidos a Dios, agradecido a mi hermano Marcel que nos está ayudando en el grabado y en la bendición de que este audio pueda y este video pueda estar al aire. Y bueno, me acompañan esta noche, bueno, mi hijo Timoteo y mi hermano pastor acá, Jerónimo. Así que buenas noches, Jerónimo. Hola, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, es un placer, es un privilegio poder estar en este lugar para traer justamente el mensaje que tiene la iglesia, que es el mensaje de la buena noticia. En medio de un mundo que está tan caótico y tan convulsionado, bueno, la iglesia es una portadora de esperanza y esa esperanza está en Jesucristo. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando justamente de la realidad que se está viviendo hoy por hoy en el mundo y la realidad también que puede experimentar y que experimenta la iglesia que le pertenece al Señor. Amén. Queremos decirles a todos que tenemos un teléfono celular para que usted pueda comunicarse, para enviarnos saludos, mensajes o inquietudes espirituales también, comentarios y demás. Y bueno, el celular es 098-801-538. Las 24 horas del día usted puede enviarnos un mensaje de texto y demás. Y bueno, esta también es una oportunidad y una puerta que Dios nos está dando para que la iglesia saque su voz de adentro de los templos y esa voz llegue justamente hasta tu hogar, hasta tu casa, yo diría hasta tu necesidad, porque Dios nunca habla por casualidad, sino que Dios habla y tiene un propósito con las vidas. Y es maravilloso cuando se manifiesta el poder de Dios, la gracia de Dios que salva y las personas reciben la palabra en el corazón, reciben ese toque de Dios y se identifican con esta luz que Dios nos ha dado, con esta verdad que Dios nos ha dado, y entonces empiezan a vivir esta vida, la vida nueva, la vida que Dios promete. Bueno, mi hermano pastor acá, vamos a continuar en una mesa como de diálogo tenemos hoy aquí, porque obviamente que extrañamos nuestras reuniones tan gloriosas que tenemos acá en la iglesia, igual que mi hermano allí en el centro, en los anexos y demás, pero extrañamos nuestras reuniones, bueno, y tuvimos que de esta manera continuar con la obra del Señor. Y con mi hermano pastor acá entonces vamos a compartir la palabra de Dios, la segunda parte, y podemos seguir con más temas porque es muy largo y muy vasto, lo que habíamos comenzado el otro día con aquel mensaje de levántate, resplandece porque ha venido tu luz. En realidad a mí me pasa como predicador que uno predica, pero hasta que no queda como terminado el tema, uno queda diciendo, bueno, faltó más. No sé cómo te pasa a vos. No, sí, así es, pastor, y está muy bueno el tema, aparte muy actual. Nosotros siempre decimos que la Biblia es el diario más contemporáneo que tenemos, porque en la palabra de Dios vemos todo lo que está pasando ahora, bueno, lo vemos escrito detalladamente y con una exactitud pasmosa en la gloriosa palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia no es un libro más, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos evidencias muchísimas para decirlo, pero cada vez que vemos el mundo y leemos los diarios
y escuchamos las noticias, en realidad no nos sorprende nada lo que estamos viendo, porque ya lo venimos viendo, estudiando y leyendo en la palabra de Dios que es la Biblia. Pero el tema está muy bueno, empezaste vos, pastor, hace unos días atrás, y bueno, que hoy lo vamos a continuar, ya que es un tema de actualidad y que justamente llega a la necesidad de un mundo que está ahogándose de alguna manera, pero está bueno porque la iglesia tiene el bote salvavidas. Amén, gloria a Dios. Ahí leíamos en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué promesa la de Dios! No es, por eso está bien, como decía mi hermano pastor, no es un tema livianito yo me lo tomé en serio el Evangelio. La palabra de Dios cala hondo en nuestra vida, y en esa fe que nosotros tenemos, esa fe interactúa con el mensaje de Dios y se une al mensaje de Dios y se hace poder de Dios la palabra cuando encuentra un corazón creyente. Entonces ahí, como decíamos el otro día, el llamado a levantarse, dice que andarán las naciones a la luz, a tu luz. O sea que es algo muy personal para nosotros. Y es algo glorioso lo que Dios nos ha revelado, que las naciones andarán a nuestra luz, que no es nuestra, es la de Dios, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Queremos hacer un encabezamiento y añadir a lo que ya estuvimos hablando. Primero, antes de que mi hermano pueda también acotar a lo que venimos diciendo, yo quiero decir que yo siendo un joven, participé de un congreso de pastores y de ministros y había unos 2000 pastores más o menos, y el predicador que vino en esa oportunidad, obvio, habían 2000 pastores, después personas, en total había unas 5000 personas en total, pero ministros había unos 2000 más o menos, y el predicador que vino dio, entre tantas palabras que dijo una palabra que a mí me quedó grabada en el corazón y que en estos días ha estado golpeándome, o como que Dios envía su palabra, uno la guarda ahí, o Dios la atesora en el corazón, y después, pasado el tiempo, empieza a aparecer esa palabra y el mismo Señor nos hace recordar, como diciendo, fue palabra de Dios y se cumplió. Y ese hombre de Dios dijo, va a llegar un momento que en el mundo todo será sacudido. Dijo ese hombre de Dios, y empezó a nombrar las economías del mundo serán sacudidas. Dice, las organizaciones mundiales serán sacudidas, los gobiernos del mundo serán sacudidos. Y empezó a mencionar, y a mí me quedó esa palabra siendo muy joven, de que todo iba a ser sacudido. Pasaron los años, uno mira el mundo y dice, es difícil que se cumpla esa palabra, porque vemos un mundo tan estructurado, tan sólido, Europa, Estados Unidos, yo qué sé, las potencias mundiales en un crecimiento, China, la segunda potencia económica, Estados Unidos encabezando, parecía que con el dinero se solucionaba todo. Pero cuando vino este sacudimiento que estamos viviendo hoy, yo en mi espíritu y en mi mente y corazón me acordé de esa palabra. Todo será sacudido. Aún, mire lo que voy a decir, aún hasta la fe del creyente va a ser probada y sacudida. Así es, pastor, y yo pensaba estos días, yo estuve viviendo muchos años en Europa, y me acuerdo una vez hablaba con un italiano y él me decía, el Dios que tenemos en Italia es el dinero, el Dios que tenemos en Italia es el euro. Y bueno, como que la palabra de Dios siempre se está cumpliendo, porque la Biblia dice, no pongas tu confianza en el dinero. En medio de la situación que se está viviendo ahora, que no la está viviendo solo Uruguay, la vive el mundo entero, la única esperanza que tiene este mundo es aferrarse a la presencia de Dios, es aferrarse a la palabra de Dios. Y recién hablábamos y decíamos que esto nosotros lo venimos predicando hace muchos años, porque claro, vamos a la Biblia, leemos los pasajes de la Biblia en Mateo, en Lucas, y son cosas que venimos leyendo hace muchos años, pero a veces lo predicábamos y lo leíamos como que quizás seguramente lo iba a vivir otra generación. Pero bueno, Dios sabe por qué nos tocó vivir a nosotros, pero aunque todo el mundo está tambaleando, hasta los poderosos de la tierra, porque uno ve a los
chinos tambaleando, al propio Norteamérica tambaleando, a Europa mismo, pero aunque todo se tambalee, la fe del creyente tiene que estar firme, como dice la palabra y como leías vos, pastor, los otros días, tiene que estar firme en la palabra de Dios. Sobre nosotros también está golpeando el tema del coronavirus, pero nuestra vida tiene que estar firme, edificada sobre lo que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es algo real. La presencia de Dios no es una mentira, no es una fantasía, no es un cuento, no es algo para los débiles. La presencia de Dios es totalmente real. Y saber que podemos contar nada más ni nada menos que con el autor de la vida nos da esa tranquilidad. Amén. Por eso es que hablamos de un Dios vivo. Cuando nosotros vamos a la palabra, entrar en la palabra, miramos y hay definiciones muy profundas y muy claras ahí. Nos llama a levantarnos, a resplandecer, pero define al mundo. Dice que tinieblas cubrían la tierra. ¿Quién podía decir esto lo predicábamos hace un mes? Y decía, bueno, qué fe que tiene esta gente, ¿verdad? Decía, qué fe que tienen, bueno, creen más que Dios, pero pero yo me asombro de las cosas de la Biblia porque llega el momento que la palabra que es tan contundente se cumple. Y si un hombre común y corriente, nosotros estamos acostumbrados a dar una palabra y cumplirla. Pienso que toda persona normal en su justo juicio cabal es así. Dice un sí, dice un no, se sabe que la Biblia dice lo que es más de eso es pecado, que el sí sea sí, que el no sea no. Y nuestra palabra tiene un valor, porque nos hacemos gente de confianza, ¿verdad? Pero cuánto más la palabra de Dios cuando Dios ha dicho, va a pasar esto. Nosotros decimos, ¿será? ¿No será? No. ¿Va a pasar eso? Esperalo. Porque aunque demore y parezca que pase el tiempo, como dijo Habacuc, se va a cumplir. En este mismo libro de Isaías, imagínense ustedes, hermanos, que nosotros miramos el capítulo 24 y ahí dice también, sigue relatando el juicio que viene sobre la tierra. Y ahí en Isaías 24 nosotros miramos. Y ahora hay un tema que algunos dicen, es un juicio de Dios, pasó con el hombre, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? Bueno, nosotros sabemos que un freno tenía que tener esto, porque esto ya estaba fuera de control, pero en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Un freno tenía que tener, esto no se podía ir así como diciendo acá no pasa nada y era una burla, un chiste. Cuando las sociedades se ponen violentas, cuando en las sociedades se legitiman el aborto, cuando en las sociedades el delito se va haciendo común y corriente, la mentira se cambia por la verdad, y como dice la Biblia, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cuando las sociedades se deleitan con el pecado y se burlan de las cosas de Dios, afrontando el espíritu de gracia, como dice la Biblia, nosotros miramos la Biblia a nivel de todos los tiempos, viene una intervención divina. Si alguien le quiere decir juicio, bueno, llamémosle juicio, pero Dios no lo va a tolerar al hombre hasta un límite, hasta un punto. Esos los poderosos de la tierra que se queden tranquilos, que hay uno que reina por encima de todos los reyes de este mundo y es nuestro Dios. Ahí en Isaías 24, Jerónimo, podíamos leer, ¿verdad? Y desde el versículo 13 en adelante. Isaías 24, 3 dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron todos los alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantaron esta ciudad para la vanidad. Toda esta casa
ya cerrado para que no entre nadie. Muy bien, hasta ahí la palabra de Dios. Miramos y bueno, es como que es un espejo, ¿no?, de lo que es nuestra tierra y nuestro mundo. Dice que la tierra fue vaciada, fue completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Mirábamos eso y decíamos, ¿será eso? ¿No tenemos un mundo vacío hace tiempo? ¿No tenemos un mundo? El corazón del hombre cada vez está más vacío. Yo me doy cuenta, no sé si tú te das cuenta también, pero los grandes vacíos son los que enferman la mente de las personas. Dice que la tierra iba a ser vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice que la tierra se enfermó, que se enfermó el mundo. Cayó el mundo en una depresión, en un pozo, en una desesperanza que nosotros vemos que está aconteciendo día a día. Y dice que la tierra se contaminó. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto de Dios. Y qué tremendo, porque por un lado la Biblia muestra cuál iba a ser la condición de la tierra, pero por el otro lado también muestra por qué la tierra llega a eso. Y una de las cosas que dice es que quebrantaron las leyes. ¿Y qué leyes quebrantaron? Quebrantaron las leyes morales y espirituales de Dios. Dice que falsearon, que traspasaron las leyes y el pacto sempiterno, lo quebrantaron. Ese pacto sempiterno que es nada más ni nada menos que el pacto de la palabra viva de Dios. La Biblia es nuestro manual de vida. Dios le dejó al ser humano la Biblia para que pudiera vivir de acuerdo a la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Pero como el ser humano decidió vivir lejos de Dios, apartarse de Dios, y todos tenemos libre albedrío, cada uno de nosotros puede hacer de su vida lo que realmente quiera hacer, pero como tenemos ese libre albedrío, muchas veces y siempre, cada decisión que nosotros tomamos trae su consecuencia. Si la decisión es buena, bueno, las consecuencias van a ser buenas. Pero si decidimos mal, como acá vemos esos moradores que dicen que quebrantaron las leyes de Dios, Dios es el legislador. Hay una palabra, no recuerdo en qué parte, sé que de Isaías, dice que Dios es legislador. Y Dios puso leyes para que los seres humanos caminásemos en la palabra viva de Dios, en esas leyes, para que nos fuera bien. Como dice un predicador, la voluntad de Dios es que tengamos una vida linda. Amén. Pero como nosotros, el ser humano decidió alejarse de Dios y quebrantar las leyes de Dios, bueno, las consecuencias son esas. Pero nosotros tenemos también un mensaje de esperanza, que no todo está perdido. Amén. Por eso, justamente, como venimos hablando, la oscuridad de la tierra es que tenemos un mundo donde todo ha sido removido y donde todo ha sido sacudido, y el gran Dios que tenía este mundo era el dinero. Y hoy estaba hablando una economista, una de las directoras de los organismos internacionales a nivel de lo económico, y decía que la crisis económica va a ser parecida a la del año 1929, o sea, ni como la del 2002 ni cerca, algo peor. Quiero decir algo, nosotros no vemos el futuro con pesimismo. Y ahí está el tema de esta luz que Dios nos ha dado. Estamos definiendo las tinieblas de este mundo. Hay desesperanza, hay tristeza, hay angustia, hay pánico. La gente está confusa, está con miedo, está con temores. Es el estado de esta tierra. Es que la tierra en sí no da seguridad. La seguridad sabemos que la tenemos en el Señor. Sigue diciendo Isaías muchas cosas que son bien proféticas y cumplidas para este tiempo, pero no nos da la hora para seguirnos explayando. Lo que sí tenemos que decir es que, como leyó mi hermano Jerónimo, dice que por esta causa la maldición consumió la tierra. El versículo 6, y los moradores fueron asolados, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Qué verdad la Biblia. Pero yo hoy cuando escucho que en España, por ejemplo, morían 1000 por día, 900, 600, y decíamos, qué pena, qué tristeza. En Italia, que morían 1000, que morían... No, ahora los promedios son terribles. En Estados Unidos, 2000 y pico de personas en un día. En Francia, 1500 personas en un día. En España, en los lugares tan poderosos que estaban, tan sólidos que estaban, parecía que ofrecían un paraíso para todo el mundo.
Pero ahí la Biblia dice que cuando la maldición consume la tierra, los moradores son asolados, son consumidos y disminuyen los hombres. ¿Cómo vienen los juicios a la tierra? ¿Cómo viene de parte de Dios que permite estas cosas? Y la gente no se la tiene que agarrar con Dios, porque pasa eso también. El corazón del hombre está tan lejos de Dios que se la agarra con Dios. Dice, pero Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Dios está hablando hace miles de años y está llamando al hombre al arrepentimiento. Y quiero decir algo también, Jerónimo. Tengo mucho para decir, pero sí. Ya sabemos. Como siempre. Pero quiero decir algo. Parece que a la gente le venimos hablando y no entiende. Parece que no sabemos cómo le vamos a predicar. Ya le hemos dicho, la Biblia la hemos agarrado para acá. Miren, mi Biblia está toda rota. La llevamos para allá, le predicamos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero le decimos el pecado, la maldad, sí. ¿Qué es lo que te tiene mal? Ese pecado, esa vida lejos de Dios. Dios no es el culpable de esto, sino que Dios está llamando desde hace años a que la gente se arrepienta, a que la gente se vuelva a Dios, a que la gente busque de Dios. Aunque en estos días he visto que muchas personas que ni mencionaban a Dios, hasta reyes y gobernantes, que eso lo vamos a hablar ahora, si nos da el tiempo, están invocando a Dios, como que la gente se está dando cuenta que la solución a la salvación viene de Dios. Así es, y también pensaba ahora recién que Dios está queriendo también que nosotros aprendamos algo a través de todo esto. Porque estos juicios de Dios, o esto que está pasando, algunos le dicen juicio, otros no, lo que sea que estemos pasando ahora, también nos tiene que dejar una enseñanza a cada uno de nosotros. Y la primera enseñanza de otra vez, una persona que no es creyente preguntaba, ¿cuál es lo primero que Dios quiere enseñarnos? Lo primero que Dios quiere enseñarnos es que una cosa es una vida con Dios y una cosa es una vida sin Dios. Y nosotros no somos alarmistas ni queremos ser oportunistas de decir, bueno, vamos a aprovechar este momento donde el mundo está en caos para infundir miedo. No, al contrario, nosotros no estamos acá para infundir miedo, estamos para infundir la palabra viva de Dios que le dice al mundo entero, vuélvete a mí, que yo me voy a volver a vos. Dios quiere que el ser humano se vuelva a Él. Y cuando una persona se vuelve a Dios de las tinieblas en las que se encuentra, dice la Biblia que esa persona que aunque ahora está en tinieblas, si se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que Dios mismo lo traslada del reino de las tinieblas en el que se encuentra, que es un reino donde acá la palabra de Dios dice que es un reino donde cesa el regocijo, donde cesa la alegría, donde ya no hay esa música alegre, cuando la persona está bajo la influencia de las tinieblas, como dice la palabra de Dios, que el mundo entero se encuentra bajo esas tinieblas, pero cuando se vuelve a Dios, dice, Dios lo traslada de ese reino de oscuridad al reino de la luz, al reino de la esperanza, y Dios le da una vida abundante y bendecida. Amén. Este mismo Isaías habla justamente acerca de los juicios, de las cosas que el estado en el que iba a estar la tierra. Ustedes se acuerdan que en el programa pasado dijimos que Isaías fue de los hombres del Antiguo Testamento que más tuvo el corte evangelístico, ¿verdad? Porque fue de los que profetizó más evangelizando. Y si bien él habla de toda esta tragedia y mucho más que podemos leer en la palabra, también aparece la parte en la que, en el capítulo 26, por ejemplo, dice que hay un cántico de confianza por la protección de Dios, un cántico de alabanza por el favor de Dios. Y entonces en ese capítulo 26 dice en el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea que ese mismo Isaías que está diciendo lo negativo, entre comillas, y profetizando todo lo mal que iba a haber en este mundo, iba a pasar en este mundo, ese mismo Isaías está dando ánimo y está diciendo, bueno, hay una esperanza, un cántico de confianza y de protección en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y es real, en medio de todas estas crisis, no es que no las sentimos, pero qué paz que tenemos. Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios cumple su palabra, Dios cumple su palabra. Dice, confía perpetuamente en Jehová porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Y entonces, versículos como el 12, Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mirad, me hice salvo todos los términos de la tierra, dice el Señor, porque yo soy Jehová. Si miramos Isaías 41, si miramos Isaías 42, si miramos Isaías 43, vamos a encontrar la expresión de Dios, cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio del caos para salvar y redimirlo al hombre. Eso es lo que tal vez millones de personas no entienden, por más que le predique. El Evangelio no es un negocio, no es una religión, no es algo más. He conversado estos días, han habido oportunidades en estos días y aperturas para gente, para entregarse al Señor y todo con medio de esto. Y he conversado con personas que asocian el Evangelio a una religión, asocian el Evangelio a una tradición de hombre, asocian el Evangelio a una experiencia que tuvieron con la religión. No, pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios y redime a la persona y se produce en la persona un cambio que viene directamente del trono de la gracia de Dios para que la persona descanse en los tiempos de aflicción, si lo hablamos para el momento que estamos viviendo. Y qué lindo versículo que leíste recién, pastor, el que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que quiere decir que la disposición constante del corazón del ser humano, cuando está puesta la confianza en el Señor, cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, podemos experimentar una paz aún en medio de la tormenta y aún en medio del caos. El creyente lo podemos decir con propiedad, porque no solo porque lo estudiamos, porque sabemos teología, porque conocemos la Biblia, sino porque lo hemos experimentado en nuestra vida. En medio del caos, en medio de la presión, sabemos que podemos gozar de esa paz que Dios da. Y el mundo entero necesita esa paz. Estos días me sorprendía al saber que esto de la cuarentena ha traído increíblemente, en tanto en China como en Francia, y creo que no me acuerdo que en otro país de Europa, leía en las noticias que a raíz de la cuarentena se han incrementado los divorcios y los problemas en los hogares, en las casas. Es porque el ser humano necesita experimentar la paz de Dios. Necesita tener, por decirlo de alguna manera, la presencia de Dios en casa. Y eso va a traer paz, eso va a traer regocijo. Como dice ahí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios, en la presencia de Dios persevera. Amén. Y por eso en esta noche nosotros nos remitimos al consejo de la Biblia y entendemos el estado en que están las naciones, la necesidad que tiene las naciones de esta luz de Dios, y cómo la iglesia viene a ser la iglesia justamente la generadora de ese resplandor para que el mundo vea, ¿verdad? Y entonces nos quedamos con la parte esa de la definición de lo que la tierra está sufriendo, y hay muchas palabras más en la Biblia que hablan de los sufrimientos de la tierra, pero no queremos cerrar el programa sin decir que hay esperanza, porque no solamente queremos decir hay un problema, no, hay una solución para el problema, y la gente se preguntará, ¿y cuál es la solución del problema? Y la solución del problema es Dios. No vamos a cambiar el discurso nosotros, porque nosotros tenemos que decir lo que hemos dicho siempre. La solución del problema es mirar a lo alto. La solución del problema es seguir apuntando hacia arriba y buscar a Dios en oración, buscar la palabra de Dios que es la Biblia, buscar a Dios, y dice la Biblia, mientras pueda ser hallado, y llamémosle a Él, porque está cerca de aquellos que le buscan. Esta parte de levántate y resplandece porque ha venido tu luz, es una iglesia que justamente tiene una actitud espiritual, una posición espiritual que hace que las tinieblas se disipen y que aparezca el resplandor de Dios. Me gustó algunos puntos que ha anotado Jerónimo ahí, tocante al tema de la iglesia, aunque sea leer los puntos básicos de lo que decimos la iglesia, que el otro día decíamos, un grupo de llamados a salir y a consagrarse para el Señor y a estar en las cosas de Dios, a alumbrar con esta luz que Dios nos ha dado. Y como vos decís, pastor, bueno, la iglesia, en realidad la palabra iglesia significa los llamados a salir afuera. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros, que nos consagremos para Él, que salgamos afuera en dos sentidos. En un sentido,
salir de lo que es el sistema del mundo y en otro sentido salir afuera también a predicar la palabra de Dios. Y la iglesia no es un edificio, porque a veces, bueno, todos nos expresamos a veces mal, aunque entendemos lo que queremos decir, pero a veces decimos voy a ir a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, los creyentes, los redimidos. La iglesia y todos los salvos, toda persona salva, sin lugar a dudas pertenece a la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, es columna y es baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, te voy a dar instrucciones de cómo te tenés que conducir en la iglesia, le dice. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es columna, es una columna y es un baluarte de la verdad. Ahí está hablando de dos cosas. Es columna porque sostiene la verdad. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo, no es una institución, es un organismo que está vivo porque la iglesia tiene la vida de Dios en ella. Entonces es columna y baluarte de la verdad, es lo que sostiene la verdad. La iglesia también es invencible, porque Jesús mismo dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia también es el pueblo de propiedad de Dios. La iglesia le pertenece a Dios, por eso Jesús dijo: voy a edificar mi iglesia. No dijo voy a edificar una iglesia, ni muchas iglesias, voy a edificar mi iglesia. La iglesia entonces es un pueblo de propiedad divina. Y el otro punto que anoté es que la iglesia es un pueblo de condición celestial, ya que Pablo le escribe a los filipenses y le dice: la ciudadanía de ustedes está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero lo que más me impactó de todo esto, a mí por lo menos, aunque todo es impactante, es que la iglesia le pertenece al Señor. No es de ningún hombre la iglesia, ¿no? Ningún hombre tiene el monopolio de la iglesia. Jesús dijo: es mi iglesia. Y anda a tocar vos la propiedad privada. Imagínense que nos toquen la propiedad privada nuestra. Vamos a sentir y vamos a querer reaccionar. Imagínate cuando alguien toca la propiedad privada del Señor, algo que Él mismo compró. La iglesia entonces no le pertenece a ningún hombre, la iglesia le pertenece al Señor. Y bueno, seguramente en los próximos días vamos a tener la oportunidad de profundizar un poco más en estos temas. Amén. Así que bueno, cerramos diciendo justamente que la iglesia es lo que decía mi hermano Jerónimo, es la columna y es baluarte, es, tocante a lo que dice la Biblia acá, esta luz que el mundo necesita. A los creyentes queremos decirles, dice: levántate en oración, levántate en clamor, levántate en el espíritu, con fortaleza en contra de todo este espíritu de opresión, de temor que está asolando nuestro mundo. Ese levántate hermano, a leer la palabra, a meditar en la Escritura y a prepararte, porque los días son malos, pero hay buenas noticias de parte de Dios para un pueblo que vence las tinieblas de este mundo a través de la salvación que Dios nos da. A los que nos están mirando o escuchando y están necesitados del Señor, que en estos días también nos llegaron los testimonios, queremos orar en esta hora para terminar y queremos decirte que, bueno, estás invitado a participar de nuestro próximo programa, pero antes de terminar queremos orar y pedirle al Señor que toque tu corazón, que toque tu vida. Y si sos creyente, bueno, unite con nosotros en la oración, y si estás mirando por primera vez, no creas que es casualidad, es una oportunidad que Dios está dando. Hay muchas personas que dejaron pasar esta oportunidad y los hemos visto triste y lamentablemente terminar mal. No deje pasar la oportunidad. No crea que es temprano o que no es para usted. Es para usted que está mirando, que está escuchando. No es por casualidad, es Dios que está llamando a la salvación, al refugio, a la fortaleza que solo Él da para este tiempo. No está en los hombres, está en Dios. En el próximo programa vamos a seguir con este tema porque es muy amplio. Vamos a hablar para los gobernantes también, porque ahí dice los reyes que andarán a la luz. Entonces el próximo programa, si Dios lo permite, vamos a hablar para los reyes, para los gobernantes. Pero en este momento, antes de terminar, queremos orar y te invitamos a orar, a que tú ores con nosotros. Mi hermano Timoteo nos va a preparar el video acá con el que terminamos
pero no te distraigas, este es un momento de oración. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque al compartir tu palabra sabemos que tu bendición, tu poder, tu gracia viaja a través de las palabras y que tú puedes llegar al corazón de las personas necesitadas. Tú puedes transformar, cambiar, Señor, situaciones y obrar en medio de aquellos que están desesperanzados, que están tristes, que están angustiados, que se sienten depresivos, que se sienten sin fuerzas. En el nombre de Jesús oramos, Padre, en tu nombre, para que tú de una manera especial les toques en esta noche y les bendigas. Oramos y pedimos que se rompan cadenas y ataduras espirituales. Oramos para que las tinieblas se disipen y las vidas sean libres en sus mentes, en sus corazones, en sus almas. Señor, que el poder de Dios se manifieste y tú les toques y les salves. En el nombre de Jesús. Y si están oprimidos, si están angustiados, que sean libres por la palabra, por el espíritu de poder que hay en el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Bendice a las familias. Y que las naciones de la tierra que están tensas, que están en angustia, Señor, que corran esta gracia y que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Será hasta un próximo programa. Y no se olviden que esta luz que Dios nos ha dado es una luz que alumbra las tinieblas de este mundo. Así es que Dios les bendiga. Será entonces hasta el próximo programa. El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate,
en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate de tu favor, de tu favor y tu amor. Se me derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu